vamos a hablar hoy de los últimos 3 años y medio en la línea de las 70 semanas de Daniel. Hablamos acerca de 70 semanas de 7 años, de las cuales 69 ya se cumplieron. Ahorita estamos en un periodo llamado gracia. Es una pausa. Una pausa profética. Ok. Entonces, ¿podemos bajarle un poquito al micro, chicos? Gracias. Esto ya lo vimos y la pregunta, bueno, es, las semanas anteriores empezamos a ver la semana 70, pero vimos los primeros 3 años y medio. Entonces esto lo estuvimos viendo la semana anterior, donde hablamos acerca de que empieza la tribulación, empieza como la manifestación de este anticristo y ya empieza a haber un tema de la construcción del templo, el pacto de paz en Israel y el Medio Oriente, y bueno, luego viene el asesinato de los 2 testigos y viene la resurrección. ¿Sí? La primera resurrección o resurrección de los santos. ¿Ok? Y luego vienen los últimos 3 años y medio, porque hasta aquí nos quedamos. ¿Vale? ¿Sí están conmigo? ¿Me siguen? Ok. Entonces, ¿qué pasa en los últimos 3 años y medio, según esta perspectiva teológica? Vamos a buscar pasajes, por favor. Ayúdenme buscando pasajes. Váyanse a Apocalipsis, porque hoy vamos a estar hablando de Apocalipsis. Prácticamente todos los pasajes son de Apocalipsis. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Ok, Apocalipsis primero. Aquí va. Voy a leer esto. Después de ocurrido el rapto o el arrebatamiento, porque ¿dónde se da el arrebatamiento? ¿Se acuerdan? Ok, aquí están los primeros 3 y medio y estos son. Ok. Ok, aquí viene el arrebatamiento. El arrebatamiento, y aquí esto es tribulación. Y esto es gran tribulación. ¿Ok? Entonces, este arrebatamiento, que es sobre la novia, también tiene que ver con la primera resurrección. Porque los que murieron en Cristo son levantados junto con los que están vivos en Cristo, pero que son su novia. ¿Ok? Acuérdense que hicimos una separación entre la novia y la iglesia. ¿Vale? Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de estos segundos 3 años y medio y voy a darle lectura a las notas. Después de ocurrido el arrebatamiento y mientras en el cielo se celebran las bodas del Cordero, en la tierra dará principio el periodo de juicios más severos de los que se tenga memoria. Esos años se llaman la gran tribulación. La iglesia, mas no así la novia, pasará por este terrible tiempo. Jamás en la historia ha habido o habrá una persecución más feroz contra la iglesia. Muchos morirán decapitados, según lo que dice Apocalipsis 24. Miren, lo voy lanzando, si me ayudan allá en multimedia poniendo los textos para que los podamos ir poniendo más rápido, ahí está.
el 24. ¿No había una letra más pequeña, querido Alan? Ahí va, ahí va. Dice, después vi tronos y los que estaban sentados. Es más, alguien que lo lea, porque si alguien lo puede leer de ustedes, perfecto. Si no, déjalo así, hijo, déjalo así y que lo lean ellos. Es mucho más fácil, gracias. Dale, Isma. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados para dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos. Ellos no habían adorado a la bestia, aceptado su marca en la frente, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ok, entonces, según lo que estamos. Gracias, hijo. Entonces, ahí se ve la persecución. Dice, no obstante, la iglesia no será aniquilada, pero pasará por el desierto. Esto es el crisol de la prueba y la aflicción a fin de ser perfeccionada. Vamos a buscar, por favor, Apocalipsis 12, versículo 6. Vayan tomando nota. Apocalipsis 12, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. ¿La mujer quién es? La iglesia. Al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablamos de los 3 años y medio? Ahí está otra vez el número. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? Ahí mismo, Alan, en ese capítulo, pero el versículo 14. Dice, pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida, lejos del dragón durante su tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí están los 3 años y medio. Bajo esta perspectiva, estamos prácticamente seguros de que la última semana se va a dividir en 3 años y medio y 3 años y medio. Porque es un número y es como una idea que se coloca una y otra vez en la conversación. Por eso lo tomamos. Ok. ¿Qué dice Apocalipsis 7, 13 y 14, por favor? ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Apocalipsis 7, 13 y 14. ¿Alguien, por favor? Entonces empezamos ahí a ver algunas cosas, algunas figuras, porque lo que nosotros vemos es que ocurre un arrebatamiento, el cual es claro, donde dice la Biblia que el Señor levantará a los que son suyos. Dice que otros serán dejados. Pero luego habla acerca de la gran tribulación y menciona que algunos lavaron sus ropas durante la gran tribulación. Así lo dice, ¿no? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces estamos hablando acerca de que esas personas durante la gran tribulación se refiere a personas que se tuvieron que quedar, no se fueron en el arrebatamiento, ¿sí? No se fueron, pero eran parte de la iglesia, ¿sí? Eran personas que pues, no tenían una vida pues, llena del Espíritu Santo, esa es la realidad. Al final fueron salvos, pero la Biblia dice que tuvieron que pasar por circunstancias complicadas. Y dice que lavaron sus ropas, dice, y murieron durante la gran tribulación, pues se armó una persecución ahí terrible. ¿Qué dice? Bueno, sigo adelante.
Durante estos últimos 3 años y medio será el tiempo cuando se manifestará en toda su amplitud el hombre de pecado o el anticristo. La bestia establecerá su reino, el cual tendrá un carácter mundial. El control que ejercerá dicho gobierno mundial será absoluto, despótico y autoritario. Y va a haber algunas líneas de control. ¿Okay? Ese gobierno donde la bestia va a ser todo algo global, pues incluye en primer lugar el control económico. Sí, exactamente, sí. Es la persecución que viene sobre las personas que se quedan, que no se van en el arrebatamiento, pero que no rinden su corazón a las cosas que están pasando. Lo que estamos narrando ahorita es la gran tribulación. Entonces, ¿qué le queda a la iglesia en la gran tribulación? Le va a venir persecución, muerte y muchas cosas para someter a los que todavía estén, ¿sí? y que tengan a Cristo. Y bueno, gran parte de la humanidad será engañada. Y muchos de la iglesia probablemente cedan, no lo sabemos, pero habrá muchos que no, sino que ellos no van a ceder a esta presión, sino que se van a mantener firmes. Ahorita vamos a entrar en este punto justamente. El control económico, la Biblia dice, ¿qué dice Apocalipsis 13:17? Por favor. Ahí está. Dice, nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Ustedes saben cuál es el número, ¿no? Entonces, esto es un control económico global. Por eso es que, o sea, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero Jesús todo el tiempo está enseñándonos acerca de, o sea, cuando Él dice, no hagas tesoros en la tierra, no está como diciendo, hijito, pues ya pórtate bien, o sea, no te enganches con las cosas materiales, sino que Él sabe que cuando vengan estos tiempos, las personas que tienen su corazón anclado a las cosas materiales no podrán soportar la prueba. O sea, si no tienes el sello, si no tienes la marca, no podrás comprar ni vender. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en las necesidades, en cómo llevo el pan a mi casa y creemos más en nuestros esfuerzos que en lo que Dios dice, vamos a terminar siendo víctimas de eso. Es inevitable. La presión, o sea, habrá niños, habrá gente enferma, habrá gente que diga, oye, pues tengo no sé cuántos días sin comer, sin tomar agua, ¿no? Pues ni modo que estemos así, ¿no? Y ese pensamiento de, es que hay que producir, hay que hacer, y está metido ahí en nuestros huesos, pues Jesús nos enseña el resultado de todo esto. El problema no es que lo entendamos hoy, el problema es cuando salimos de aquí y vamos a la vida diaria y esto vuelve a nuestra mente una y otra vez, y sin darnos cuenta estamos metidos en el sistema económico del mundo. Ahí estamos, involucrados, llamándole a tener más, le llamamos progreso, no necesariamente, y se le llama progresar, crecer al tener más cosas, pero al final todo eso que se va sembrando, porque finalmente entre más cosas tienes, más te atas. ¿Estamos de acuerdo? Entre más cosas tienes, más nos atamos. Entonces, nosotros el día de hoy, por favor, bueno, tómenlo como quieran y analícenlo, y si les gusta bien y si no también. Pero el punto es que el evangelio de la prosperidad ahí sigue, pero ya no se enseña de la misma manera. Ya no tiene que ver con el hecho de ven y pacta con 1,000 pesos y Dios te va a dar 2,000, sino que ahora el evangelio de la prosperidad es distinto, tiene que ver con un asunto de crecimiento personal, desarrollo personal, el asunto de que tú estés bien, que tú importas, tú debes estar bien. Y esta otra vez es completamente humanista, centrado en la persona.
El evangelio no está centrado en las personas, el evangelio está centrado en Cristo. Cuando Cristo no es el centro de la conversación, ni es el centro de mi motivación para hacer lo que sea, inclusive el trabajo, cuando el centro de mi motivación para trabajar son mis hijos y no Cristo, que Cristo se ha glorificado a través de lo que hago, yo estoy viviendo un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Cristo debe ser central en todas las cosas, en todo. De lo contrario, podemos caer en eso. Y mucha gente va a caer en eso, porque desde ahorita su corazón ya está ahí. O sea, sin que los hayan sellado, ellos dicen, sí, con tal de no tener necesidad, séllenme lo que quieran, muchachos, estoy preparado. ¿Qué otro control va a haber? ¿Qué otro control imaginan ustedes que va a haber? Ok, control económico. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro control se imaginan? Ok, control político. Lo curioso es que esto va de la mano. Por más que nos querramos engañar, la religión a través de los años ha sido utilizada de forma política. Y el día de hoy nosotros seguimos viendo eso. O sea, digamos que el sistema religioso tradicional, porque no voy a hablar acerca de la gente que tiene una fe, no voy a hablar acerca de la iglesia como tal, sino el sistema religioso tradicional está anclado a la política, está hermanado, porque así nació. O sea, nació por medio de emperadores, y nació por medio de un imperio, y entonces eso sigue hermanado. Ellos, y lo vemos el día de hoy, o sea, cuántas personas tienen vínculos religiosos y políticos en nuestro país, ¿no? O sea, ¿cómo sucede? Y no solamente el sistema tradicional, por ejemplo, en nuestro país, para vergüenza mundial, la verdad, nuestro país ha producido dos sectas que son conocidas a nivel mundial, que solamente han hecho, pues han manchado todo, ¿no? Una de ellas es la Luz del Mundo. La Luz del Mundo nació en Guadalajara. Y el líder político de la Luz del Mundo está preso en Estados Unidos por cuestiones de trata de personas, de trata de infantes. Y hay una lista negra de políticos que están inmiscuidos ahí, o sea, no solo políticos, sino gobernantes. Porque no es lo mismo estar metido en un partido político a tener un cargo público. Gente con cargos públicos, empresarios, están involucrados en esa red de trata de personas. Y la religión se ha utilizado para eso, para fines, y entonces mueven a las masas. El otro grupo sectario que fue creado en México, ¿alguien sabe? ¿Horripilante? No, Testigos de Jehová no son nuestros, gracias a Dios. Estoy ahí en YouTube, ni modo. La Santa Muerte. El ritual a la Santa Muerte también es mexicano. Y entonces todo eso, ¿cuántas personas, cuántos políticos, gobernantes están inmiscuidos en esa creencia donde hacen rituales, literalmente hacen rituales, hacen cosas, brujería, literal es brujería, porque hacen sacrificios, hacen pactos, hacen cosas muy extrañas. Y eso sigue pasando. Entonces la religión y el sistema político están unidos desde hace mucho tiempo. Por eso la Biblia dice que la iglesia debe mantenerse separada. No estoy hablando acerca de que no pueda haber un cristiano que participe de la política. Estoy hablando acerca de que nosotros, la iglesia de Cristo, realmente no es su trabajo estar ahí. ¿Sí? O sea, no es nuestro trabajo ver todas estas cosas y como inmiscuirnos en esos temas, porque eso nos va a mantener separados y limpios de muchas cosas. Claudia. Sí, desde Andrés Manuel. Uh-huh. Sí, exactamente. Exacto. De hecho, lo que hicieron los gobernantes desde Andrés Manuel, bueno, es que no voy a satanizar a Andrés Manuel,
porque realmente todos lo han hecho, solo que de manera diferente. Por ejemplo, Fox era un hombre que iba y se metía a la Basílica de Guadalupe y la esposa es bruja. O sea, lo han hecho toda la vida. Toda la vida los gobernantes han estado metidos disfrazando. Ellos van y se paraban en la basílica porque eso hacía que la gente era congraciarse con las personas. Pero todos los políticos tienen rituales atrás, la mayoría. O sea, es muy difícil encontrarse a alguien que no ha llegado allí con cosas chuecas, ¿no? Cuestiones de energía, las cosas como se visten, los anillos que se ponen. O sea, todo está marcado. Hay un asunto espiritual ahí muy fuerte. Y por supuesto hay gobernantes, hay políticos que no, que hay gente cristiana ahí, pero la mayoría son personas que están metidos en esto. ¿Qué hicieron? ¿Qué ha hecho este partido político actual? Pues entregarle abiertamente, ¿no? Abiertamente. O sea, la peor deidad que ha habido en México, o sea, bueno, pues ya ni modo, lo voy a tener que decir así, pero la potestad por excelencia en México, diabólica, que ha estado aquí durante años, es la guadalupana. Antes Tonantzin. Entonces, el país ha sido entregado a ese espíritu décadas. Ahora estos lo que hicieron, dijeron, no, pues no ahí, sino acá, pues es la misma gata, pero revolcada, nada más que el ritual cambió, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, también. Sí, por ejemplo, esa línea, ¿no? Benito Juárez estaba metido en la masonería. Claro, ¿no? Pero menciona a Benito Juárez porque Benito Juárez pues lo ven como jefe y la verdad es que Benito Juárez fue de lo peorcito. Pues no sabemos si eso vaya a pasar así. Lo que sí sé es que lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos, la muerte, la violencia que impera en el país, desafortunadamente, la inseguridad, viene precisamente de que se le entregó a las deidades, se le entregó a los demonios el país desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Estas son las consecuencias. Entonces nosotros como iglesia no es así como quedarnos en nuestra burbuja y decir, a nosotros no nos importa. Cuando la Biblia dice que no debemos mezclarnos, enseña que el pueblo se tiene que mantener santo y alejado de estas prácticas. Jesús dice que no se salgan del mundo, pero no sean como el mundo. No se refiere a que nosotros no podamos hacer un cambio, se refiere a que nosotros si entramos en eso no podemos participar de las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay alguien que está involucrado en un partido político, ¿no? Como estoy diciendo esto y sale en redes sociales, no voy a decir el nombre, pero pueden empezar a apretar las tuercas y decir, oye, te vamos a promover para una diputación, te vamos a promover para esto, pero pues vas a tener que ceder en estos principios y vas a tener que ceder en esto, y empiezan a apretar. Cuando esa persona habló conmigo, yo le dije, participe siempre y cuando sus principios no se vean atacados. En el momento que sus principios estén en tela de juicio, usted tiene que retirarse, porque ya no es para la gloria de Dios. Usted se queda ahí y eso ya no va a glorificar a Dios, eso ya es para gloria personal, para tener un nombramiento, para tener una posición, para tener un salario. Y es ahí donde tenemos que renunciar a estas cosas, porque decimos, no, el mundo va a apretar y lo vemos y lo va a hacer de una forma político-religiosa, lo va a hacer por una cuestión económica y pasa el día de hoy. Si tú no trabajas bajo el ritmo del sistema, no prosperas. Y el ritmo del sistema en México es de esclavo. O sea, aquí literalmente la gente no trabaja, es esclavizada. Solo que le dan dinero, pero no le dan lo que realmente vale su tiempo. Es un abuso laboral, o sea, México sigue viviendo bajo un abuso laboral todo el tiempo, sobre todo en cargos o en dependencias de gobierno, que eso es lo peor. Y entonces nosotros vemos cómo eso sigue allí. ¿Y por qué? Porque todo esto tiene que ver con un adoctrinamiento. Todo es un entrenamiento. Tú estás para esto y amenazas y miedo y todo, y la gente se queda. Es adoctrinamiento. Cuando llegue ese momento donde digas, si no te pones esto, no comes. La gente que ha estado vendiendo su alma, que ha estado bajando su estándar, dispuesta, no va a tener la fuerza espiritual para soportar esa amenaza. Pastor, ¿tendría algo que ver con ahorita lo que todo el mundo comenta de la curva biométrica? Pues yo creo que eso puede tener que ver, pero esto es un asunto global, esto no es un asunto solo mexicano. O sea, la marca va a ser un tema global. Y ahorita pues, el gobierno
como suele hacer las cosas, pues se les ocurren cosas y hay otras cosas que no observan y pues ya les están tumbando por ahí todas esas propuestas y hay formas de ampararte ante eso. Cuando venga esta situación del sello y la marca va a ser algo, dice ahí, nadie va a poder comprar ni vender, o sea, es inevitable. El sistema económico servirá al anticristo. Por lo tanto, todos los comercios que no estén sujetos en ese sistema, por eso dice, nadie va a comprar ni vender. Si yo tengo una empresa y yo como cristiano no me meto ahí, mi empresa va a ir a la quiebra. El sistema no me va a permitir comerciar. El sistema va a estar globalmente, va a estar en las manos del enemigo. Ya está, solo que la gente no lo ve. Y la gente, por eso es que Jesús dice, dejen de pensar que las cosas materiales son la solución, que ese sistema, que tener más significa bendición. Dejen de pensar en eso, porque Dios no está ahí, Dios provee y Dios puede enviar cuervos. Esas personas que no van a poder comprar ni vender, el Señor va a sostenerlas de alguna manera. Ya lo ha hecho antes, lo seguirá haciendo, pero no bajo el sistema. Y se va a requerir fe, mucha fe. ¿Estamos bien? Ok, control religioso. La bestia se levantará como un falso Mesías que muchos aceptarán. Incluso la Biblia revela que sufrirá una herida mortal. Probablemente el líder político sufrirá algún ataque terrorista y milagrosamente volverá a vivir mediante el poder del dragón, Satanás. Apocalipsis 13 del 1 al 4. Es un espejo. Esto es un espejo. Satanás siempre, o sea, es tan predecible y al mismo tiempo tan sinvergüenza y descarado porque, sí, es que él siempre ha tenido esta tendencia a la imitación. Y lo que nosotros vemos aquí, vemos cómo es que la bestia es herida y luego cómo el dragón le da de su poder para levantar, ¿no? Y nosotros vemos cómo el cordero es herido y el Espíritu Santo le da el poder para levantarlo, ¿no? Dice, por el Espíritu, dice, el Espíritu fue quien levantó a Cristo entre los muertos. Pero esta expresión, ¿quién es tan grande como la bestia? También es una expresión, es una copia. ¿Alguien sabe por qué? Ok, ahí está, ¿no? Pero desde antes de que el Salmo fuera escrito, Dios ya había grabado esa expresión para él mismo en el cielo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Lo creen? ¿Sí lo creen? Ok, ahora, ¿cómo lo sabemos? Por el arcángel Miguel. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Es una exclamación de reverencia, de alabanza. Él le puso ese nombre al arcángel. Ahí estaba Satanás cuando eso pasó. Y entonces ahora lo que él distorsiona eso y ahora dice, ¿quién como la bestia? Entonces vemos cómo todo va apuntando hacia el hecho de que Satanás quiere lo que siempre ha querido, ¿no? La gloria. La gente adorará al anticristo, pues a muchos hará pensar que se trata de Cristo, que ha vuelto a reinar. Para redondear el engaño religioso aparecerá entonces también una tercera bestia. ¿Quién es? El falso profeta. Apocalipsis 13 del 11 al 15. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero anótelo. Apocalipsis 13 del 11 al 15. Esta bestia, el falso profeta, tiene la apariencia de un cordero,
pero habla como el dragón. Y tiene el poder de hacer milagros engañosos a fin de incitar a la gente a adorar al falso Cristo. Tal figura religiosa y con tanto poder solo puede ser, en esta expresión, todos asumen que podría ser un pontífice romano, ¿no? O sea, alguien que tenga una posición política, religiosa, tiene que ser muy elevada. Por eso muchos piensan que el anticristo será el Papa, ¿no? Sin embargo, como que perdemos de vista que realmente todo esto que va a ocurrir al final se va a mover en 3 escalones. O sea, va a estar el dragón, que es Satanás, va a estar la bestia es ya el anticristo con Satanás adentro, ya endemoniado completamente, y está el falso profeta. El falso profeta no es el anticristo, pero es parte de esa trinidad satánica, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien que tenga una influencia religiosa bastante relevante para que pueda tener control sobre la gente. Y entonces, bueno, pues no es un tema que tenga que ver específicamente con la Iglesia Católica, lo quiero recordar y lo quiero enfatizar, porque nosotros tenemos que romper el concepto de como que vemos, como el catolicismo lo vemos como algo, o a la Iglesia Católica la vemos como feo. Y dentro de la Iglesia Católica hay gente que ama genuinamente a Dios. O sea, la gente no es el problema. Cuando hablamos de esto, hablamos del sistema. El sistema romano en la religión. Entonces, el sistema romano en la religión es de donde probablemente salga este falso profeta. ¿Sí? Pues la expresión misma habla acerca de una facción de los creyentes que se prostituyó, ¿no? Que cede ante eso, por eso es una ramera, porque no solamente la idea que está tomando el escritor es lo que pasaba en la antigüedad cuando muchos de los sacerdotes, cuando hubo una temporada terrible donde muchos de los sacerdotes y profetas eran seducidos, o ellos, por ejemplo, Jezabel era uno de las que seducía a los sacerdotes, a los profetas, a reyes, ella hacía este tipo de cosas, pero también hubo muchos sacerdotes y profetas que cometían, ahorita se me fue el nombre, le llamaban algo así como, se me fue el término, pero solían tener relaciones sexuales muchas veces dentro del templo. Entonces, es parte de lo mismo. Esta gran ramera es un grupo de creyentes que tienen que ver la religión, o sea, gente que se prostituyó, que por obtener algo, por recibir las promesas, cedieron los principios, prostituyeron a otros, manipularon a otros, hicieron cambiar de parecer a otros, fueron contra otros. O sea, es todo un sistema. No solamente es un grupo de personas, es todo un sistema que se mueve a través de la fe, a través de la religión. Sí. Sí, aunque más que la iglesia es el sistema. Eso es lo que tenemos que diferenciar. O sea, es como cuando dicen, es que la iglesia cristiana es bien hipócrita, porque ahí hablan mucho de Dios, pero no hacen no sé qué cosa. Y tú dices, no todos, ¿no? O sea, es el sistema. Lo que se debe atacar es el sistema, no a la gente. Porque eso es parte de lo que el enemigo quiere, que haya una división. Pero dentro de la iglesia católica habrá creyentes y cuando vean todo esto van a decir, no. Y gente que se va a salvar. Por supuesto que sí. Hay gente ahí que tiene el Espíritu Santo, claro que sí. Entonces, no es solo así como decir, bueno, como vas a un templo de esos, entonces tú estás. No, es el sistema el que ha corrompido todo. Ingrid, ¿querías decir algo? Exactamente. Es exactamente igual. Yo tengo otras dudas porque si bien es cierto que no debemos de pues como criticar a la Iglesia Católica, yo tengo amistades católicas, pero ¿cómo se puede hacer ese tipo de cosas que son de idolatría, de generar los santos y las imágenes, venerar a la Virgen y seguir creyendo en Dios? Es una buena pregunta. El tema es que no todos los católicos hacen eso. O sea, hay algunos que sí
Hay, sí, hay gente, hay creyentes católicos que solo adoran a Jesús. Solo dicen, yo solo le oro a Cristo. De hecho, ni siquiera utilizan la palabra rezar. Dicen, yo le oro a Cristo. Yo le oro a Cristo, ¿no? Entonces, simplemente, o sea, esa es la parte donde nosotros podemos, o sea, les quiero decir esto porque dentro de los testigos de Jehová hay gente que genuinamente ama a Dios. Dentro de los mormones hay personas que genuinamente aman a Dios. Dentro de cada religión, inclusive dentro de ciertas sectas, hasta en la luz del mundo hay gente que genuinamente ama a Dios. Algunos están cegados, otros Dios llamará y dirá, ¿por qué no leíste más la Biblia? ¿No? ¿Por qué te dejabas llevar por las palabras de la gente nada más? Pero eso también aplica para los cristianos evangélicos. O sea, ¿cuántos de nosotros de verdad estamos escudriñando la Escritura y no solamente se dejan llevar por lo que dice el pastor? Es lo mismo, lo mismito, ¿no? Es que mi pastor dice, no, mi pastor dice nada, al rato yo tengo la culpa, la Biblia, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, la palabra es la que debe dirigir nuestros pasos. Eso pasa en todos lados. Y yo les digo esto, por eso es que no todos yo, que Dios nos libre, pero pudiera ser que no todos los que vienen aquí tengan al Señor. No me corresponde a mí decir eso, o saber quién. Sigo leyendo. Sí, claro. ¿Le doy la cita? Sí, Apocalipsis 13 del 11 al 15. Sí. Dice, esta bestia tiene la apariencia de un cordero, pero habla como el dragón y tiene el poder de hacer milagros y entonces va a engañar. Muchos pueden pensar que es el pontífice romano, el movimiento ecuménico de la Iglesia Católica, del sistema católico, ¿sí? Como su nombre lo indica, promueve la unidad de las iglesias a fin de formar una sola superiglesia, y eso sí es real. O sea, este asunto de no, pues seamos todos buena onda y todo. O sea, yo puedo amarte, sí, puedo amarte, pero es lo que decía Claudia, ¿no? O sea, si tú vienes y me dices, oye, pues es que mira, pues Jesús quiere la unidad entre nosotros y bueno, entonces ahí yo tendría para poder distinguir esto, ya me voy a meter en algo que no quería porque me voy a llevar media hora. Algo que es importante para poder saber quién sí y quién no, si somos hermanos, no somos hermanos, si nada más hay que ser cuates o de lejos, ¿sí? Las doctrinas primarias. Pueden buscar en su teléfono, los que quieran buscar, pueden buscar cuáles son las doctrinas primarias del cristianismo. Todas las doctrinas que tienen esas doctrinas primarias, ¿sí? Todas las iglesias que tienen estas doctrinas primarias, podríamos llamarnos hermanos. ¿Okay? Hay varios tipos de doctrinas, secundarias, terciarias y así va, ¿no? Obviamente, entre más va bajando, son importantes, pero son menos importantes. Las doctrinas primarias son fundamentales para saber que estamos caminando en lo mismo y que creemos las mismas cosas. ¿Vale? ¿Alguien tiene por allí algo? Adelante, adelante, Isma. Ok, a ver, espérame. Trinidad. Ajá, Jesús. Sí. 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 Ok, pecado, Biblia. Ajá, el Espíritu Santo. Ajá, ordenanzas. Segunda venida. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Que falte aquí? ¿Que lo hayan buscado y esté distinto? Mencioné algunas de estas cosas, ajá, pero... ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué dice?
Ujú. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿no? Prácticamente se resumen en estas que dijo Isma, pero así es como nosotros podemos ir separando y decir, ¿no? O sea, quién sí y quién no, y para empezar nosotros, porque puede haber gente aquí que no cree que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Hay gente que dice creer en Jesús y dice, pero la Biblia no sé, ya te fuiste lejos, ¿no? O sea, no importa que vengas aquí, inclusive hasta ya te pude haber bautizado, estás en otro canal, compadre, estás perdido. Entonces, hay iglesias que se consideran evangélicas que no creen en la Trinidad. Entonces, ahí nosotros ya vemos que ya hay una separación. Exactamente. Luego, Jesús 100% Dios, 100% hombre, unión hipostática. ¿Sí? Hay quienes tienden más al gnosticismo, ¿no? O al agnosticismo. O no, Jesús se presenta en espíritu o Jesús era solamente una figura y todo. Bueno. Por ejemplo, testigos de Jehová no ven a Jesús como 100% Dios. ¿Sí? Los unicitarios no creen en la Trinidad. La salvación por gracia. Aquí entra el sistema tradicional, ¿sí? Sistema romano, ¿sí? El pecado. Por ahí hay una secta que se llama Creciendo en Gracia, donde dice que el pecado no existe, todos nos salvamos. Aquí también entra el sistema romano, porque puedes purgar esto. ¿Vale? La Biblia, por ejemplo, mormones, testigos de Jehová, incluso la iglesia tradicional, el sistema católico, no ven la Biblia como la máxima autoridad dentro de la iglesia con respecto a la revelación de Dios. ¿Sí? Sino que aquí inclusive puede entrar la bula papal. Que es la revelación que recibe el Papa por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, la fuerza actuante de Dios, dicen los testigos de Jehová. ¿Sí? Las ordenanzas, ¿alguien me dice cuáles son las ordenanzas? Díganme, ¿son dos? Ah, no, la Santa Cena y la otra. Exactamente. Entonces hay gente, ¿y por qué te tienes que bautizar otra vez? Pues porque Jesús dijo. Y ya con que él le haya dicho, pues es suficiente, ¿no? Entonces hay gente que no entra aquí. Entonces, luego la segunda venida, hay gente que dice, como, es que los testigos de Jehová llevan récord, ¿no? Han dicho que Jesús iba a venir no sé cuándo, no sé cuándo, no sé cuándo, hasta que ya lo último dijeron, no, pues vino de forma invisible, nadie lo vio, pero sí volvió. Y entonces, bueno, con esto nosotros podemos filtrar y se dan cuenta que todo tiene que ver con sistemas, no personas. Es el sistema religioso sobre cada una de esas corrientes doctrinales. ¿Ok? Y solo lo pongo aquí para tener referencia, porque lo que estamos hablando acerca de que vendrá esta mega religión global, ¿sí? Si nosotros no nos mantenemos fieles a estos principios, a las doctrinas primarias, entonces esa religión global, esa mega religión, no va a tener las doctrinas primarias. O sea, en algo va a fallar, va a tratar de aparentar, pero realmente cuando se vaya desnudando se va a dar cuenta que no coincide con esto, ¿sí? Entonces ahí los hijos, los que tienen el sello, tienen que darse cuenta. Por eso debemos filtrarlo todo así. Claudia e Isma, y vamos terminando, ya son las 11:07. La bula papal es una revelación que recibe cada papa, que según su tradición, ellos reciben una revelación de parte del Espíritu Santo, que les da específicamente, luego ellos lo escriben y lo que hacen es que lo enseñan y esto lo
lo vierten en toda la Iglesia Católica a nivel global. Entonces, cuando dicen, es que el Papa mencionó, ¿no? El Papa, por mandato del Papa se estableció esto. Por ejemplo, algunos dentro de la bula papal, esta revelación o este escrito que dieron, había un Papa que decía que Dios le había mostrado que el purgatorio ya no estaba activo. Entonces, durante todo el tiempo que estuvo ese Papa, el purgatorio no funcionó. Entonces, había otras medidas para que la gente pudiera purgar sus pecados. Luego ese Papa sale, entra el otro y el otro dice, ya se reactivó el purgatorio. O sea, ya me pasaron aquí el memo, ¿no? De que ya se activó. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Isma. Tengo una duda. Sí. Antes se enseñaba como de manera didáctica, no sé si decirlo así, una teoría, no sé cómo llamarlo, donde dividía la Biblia en ciertos tiempos y les llamaban dispensaciones. Entonces, también con una corriente que le llaman los dispensacionalistas, que creen que la Biblia a lo largo del tiempo, como Dios se ha revelado, muestra su voluntad a las personas y se divide en inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, juicio y milenio, ¿no? ¿Está errada o simplemente se queda como un método de enseñanza? Es una forma de enseñar. De hecho, cuando empezamos este curso yo les dije que dependiendo de la corriente, o sea, es una perspectiva doctrinal, pero no niega esto. Solamente es una forma de interpretarla, ¿sí? De interpretar los tiempos de Dios. De hecho, en algunas cosas nosotros somos dispensacionalistas, tú lo eres también, ¿no? En conversaciones que tenemos mostramos eso, ¿sí? El tema es que el problema del dispensacionalismo es como todo, ¿no? Como todo lo que se va a los extremos. Gente que se va a los extremos lo que hizo fue fraccionar demasiado el mover de Dios, o sea, como que le puso un reloj a Dios en todas las cosas, así, ¿no? Y entonces eso es algo que la Biblia no establece de esa manera. Y la otra es que el gran problema del dispensacionalismo tiene que ver con el hecho de que se fue a una corriente donde todo se trataba de que el creyente no sufriera. Se fue a ese extremo, de no, el creyente no va a pasar por nada malo, ni ahorita, ni luego en la gran tribulación va a ser librado y no sé qué. Y ahorita estamos hablando acerca de que eso no es cierto. O sea, la novia será levantada, pero muchos creyentes se van a quedar, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa línea. Pero no es que sea, digamos que esté equivocada, solamente es una interpretación distinta a eso, ¿ok? Bueno, 11:10, ahora sí nos pasamos. Les voy a dejar tarea para ustedes y ahí me cuentan después porque ya la siguiente semana empieza escuela dominical, ¿no? Por niveles. Ahí les va. La tarea es la siguiente. Muchas cosas que no hablamos aquí tienen que ver con los juicios de los sellos. Anótenle bien. Juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Okay, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Ahora, hay que investigar acerca de eso y tienen que ver en qué parte de la semana 70 se desarrollan esos juicios, de los sellos, las trompetas y las copas. ¿Sale? Esa es su tarea. Si la hacen, aprenderán mucho. Si no la hacen, pues no van a aprender. Y ya, al rato que pastor, y esto ya, pues ni modo, no aprendió. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Julio, ¿podemos extender 10 minutos el conteo, hijo? Porque me robé 12 minutos. Dios les bendiga a todos.